voy a disfrutar la vida. Y para eso voy a amar como si nunca me hubiesen herido. Y voy a perdonar rápido. Y acerca de eso quiero hablar hoy. Si yo quiero realmente disfrutar la vida, yo voy a tener que aprender a perdonar rápido. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Él también dijo que el diablo venía para hurtar, matar y destruir. Pero como el diablo no se puede meter con nosotros, los hijos de Dios, Él no puede matar nuestras vidas. Por eso lo que Él va a hacer es tratar de amargarnos la vida. Y la amargura es lo que sucede cuando nosotros no perdonamos. Jesús también dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si nosotros no tenemos una vida de perdón, esas aguas de vida, de alegría y de paz, se van a convertir en aguas amargas, de tristeza, de resentimiento, de odio, de rencor y de amargura. Por eso debemos perdonar rápido y amar como si nunca nos hubiesen herido. Con respecto a la amargura, la Biblia dice en Hebreos 12:14: esfuércense por vivir en paz con todos. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Y la palabra en el griego que se usa aquí para la amargura es la palabra picria, y significa una raíz amarga que produce un fruto amargo. Son dos cosas. Primero, es una raíz en nuestro corazón que trae un resultado como emociones amargas, pensamientos amargos, palabras amargas y acciones amargas. Esta misma palabra en el griego se usa en otras 3 ocasiones en la Biblia. Por ejemplo, Pablo la usa en Efesios 4:31 cuando nos dice: líbrense de toda amargura. Y la vuelve a usar en Romanos 3:14 cuando habla de los que no buscan a Dios, y dice que su boca está llena de maldición y amargura. Y en Hechos 8:23 Pedro le dice a Simón el hechicero: puedo ver que estás lleno de una profunda envidia, picria. Lo cual nos muestra que tanto la envidia como la amargura son la misma cosa. Pero, ¿qué dice la ciencia? La Clínica Mayo dice que cuando alguien que amamos nos lastima, tenemos 2 opciones. Podemos llenarnos de enojo, resentimiento y pensamientos de venganza, o podemos perdonar y seguir adelante con la vida. Eso es lo que dice el mundo secular. Nos habla de liberarnos de los sentimientos de amargura. La psicología también dice que la amargura es una de las emociones tóxicas más destructivas, y siempre se inicia con una acción de otra persona que nos genera a nosotros un dolor. Entonces, ¿cuáles son esas acciones de otras personas que nos generan dolor? Pues la primera es el rechazo. Y yo sé que en muchas ocasiones hemos oído esa palabra, pero no siempre sabemos a qué se refiere el rechazo. Pues el rechazo tiene que ver con el hijo no deseado. Ese que
nació fuera de tiempo, ese que nació cuando no lo esperábamos, ese que se tiró la carrera, ese hijo que se levantó con ese sentimiento de no fui deseado, fui un problema, mis papás no me esperaban, se levanta con esa raíz de amargura. O cualquier intento de aborto, aunque haya sido un pensamiento, hace que ese bebé venga a este mundo con una raíz de amargura debido al rechazo. Las comparaciones, tú por qué no eres como, eso genera una raíz de amargura. El tener hijos favoritos, los noviazgos rotos, el divorcio o el ser echado del trabajo, todo esto tiene que ver con el rechazo, que pone en nosotros una raíz de amargura. Pero la segunda acción que produce amargura es toda clase de abuso que hemos experimentado en nuestras vidas. Puede ser el abuso verbal, el abuso físico o el abuso sexual. Y la amargura o el dolor emocional es aún mayor cuando somos lastimados por alguien que amamos y en quien confiamos. Y especialmente con respecto al abuso, porque generalmente el abuso viene de alguien en quien confiamos. La tercera acción que produce amargura en nuestro corazón es el abandono. El ser criados por la abuela parece algo muy lindo, pero el bebé no fue criado, no fue hecho para ser criado ni por la abuela ni por la tía. Y ese sentimiento de abandono produce en nosotros amargura. El divorcio de nuestros papás, el tener una mamá egocéntrica que en lugar de enfocarse en sus hijos se enfoca en buscar amor en los lugares equivocados, o el papá ausente que nunca está en casa, o si está es como si no lo estuviese. La cuarta acción que produce amargura es la traición. Y de la traición quizás la más común es la infidelidad. O también el revelar un secreto. Cuando alguien nos ha confiado un secreto y se lo revelamos a otras personas. La deslealtad a una amistad o el sentirse usado. Todo esto dentro de la traición. Y la última es la vergüenza pública. El ser irrespetado por los hijos o por la esposa delante de otras personas. El ser motivo de burla. El bullying o matoneo. La discriminación y el ser humillado. Entonces, eso es lo que pone la raíz de amargura. Pero las consecuencias que esta raíz de amargura, pues son muchas. En Hebreos 12:15 dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes. En otra traducción dice: les cause dificultades. Y luego dice: y envenene a muchos. La amargura es como un veneno que se esparce por toda la casa, contamina a las otras personas. Y lo interesante es que en la primera parte de este versículo dice que la amargura podría aún impedir que vivamos bajo la gracia de Dios. Y eso es muy delicado. No lo podemos soportar. Y además de esto, la amargura trae como resultado, en primer lugar, el enojo, el rencor, la depresión, la ansiedad, el insomnio, las pesadillas, las acciones violentas de venganza. La amargura también trae como consecuencia un sentir de que nuestra vida no sirve para nada, que no valemos, que no somos importantes, que nuestra vida no es significativa.
La amargura también trae como consecuencia una pared que construimos alrededor de nosotros que impide que la gente se relacione con nosotros o que podamos tener intimidad con las personas. Otra consecuencia es que nos obsesionamos tanto con lo que nos hicieron en el pasado que no disfrutamos el presente, se nos va la vida. Otra característica interesante acerca de o consecuencia de la amargura es que cuando una persona se enfoca tanto en su dolor, ese dolor llega a ser parte de su personalidad, de su forma de ser. Por eso comienzan a identificar a estas personas como allá viene el amargado, allá viene el resentido social, allá viene el envidioso. Es el resultado de enfocarnos tanto en nuestro dolor. Otra consecuencia es fingir felicidad para que el que nos hirió piense que estemos bien. Entonces es esa sonrisa hipócrita. ¿Cómo le va? Pero aunque tratemos de ocultarlo, la gente se va a dar cuenta que estamos amargados porque está en las expresiones. O también se va a dar cuenta porque nos agitamos. Además de esto, otra consecuencia de la amargura son las enfermedades. Dolor de cabeza, dolor de espalda, artritis, presión sanguínea alta, entre otras enfermedades. Pero la pregunta es esta: ¿cómo podemos curar la amargura? Tanto la ciencia médica como la psicología y como la Biblia coinciden en el hecho de que el único remedio para la amargura es el perdón. Y siempre oímos acerca del perdón, pero no siempre lo entendemos. Porque perdonar no es ser permisivo. Perdonar no es darle derecho a la persona que nos está haciendo daño para que lo siga haciendo. Perdonar tampoco es olvidar. Perdonar es ser libres del dolor o de los sentimientos que nos produjo esa herida. En Job 11:16 dice: olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Esto nos muestra que podemos recordar el daño que nos causaron, pero ya es algo que no nos afecta emocionalmente ni mentalmente. Perdonar también es tomar la decisión de soltar el resentimiento y los pensamientos de venganza. Como dice la canción, let it go, suéltalo. Eso es perdonar. Perdonar también es renunciar a nuestro derecho, entre comillas, de desquitarnos, de vengarnos de la persona que nos hizo daño o de exigir que se haga justicia. Pues en la Biblia yo encuentro un relato bien interesante acerca de este tema y está en Éxodo 15:22. Esto sucedió un tiempo después de que la nación de Israel saliera de Egipto, y dice aquí: viajaron 3 días sin encontrar agua. Pero luego llegaron a un oasis que después llamaron Mará. Pero cuando llegaron allí, no pudieron beber el agua porque era amarga. Y sabe que esto es lo que le ha pasado a mucha gente. Buscan en personas saciar la necesidad que todos tenemos de amar y de ser amados. Y parece que en ciertas personas o en cierta persona ven un oasis, como que esa es. Y cuando se acercan a esa persona, no pueden beber, porque las aguas que están en esa persona son aguas amargas. Y esta puede ser la razón por la cual muchas personas no se están casando, porque hay raíces de amargura en su corazón. Entonces, debido a esto, el pueblo se quejó, como siempre lo hacía, en contra de Moisés y le reclamó: ¿y qué vamos a beber?
Y por eso Moisés oró al Señor para que los ayudara. Y entonces el Señor les mostró un árbol que debía arrojar al agua. Y así lo hizo. Y el agua se endulzó. Pues en esa zona geográfica hay un árbol conocido como Moringa oleifera. Y este árbol ha sido usado exitosamente para limpiar las aguas del río Nilo. Es muy posible que este haya sido el agua que usaron para limpiar las aguas de ese oasis. Pero lo realmente importante de este relato es que ese árbol es un tipo, o es un cuadro, es un símbolo de lo que sería la obra de Jesús en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado sobre ese árbol. Porque aunque todos coinciden en el hecho de que el perdón es la única solución para la amargura, una persona no puede lograr total libertad si no tiene a Jesús. Es necesario que Jesús entre a nuestro corazón. Es necesario que la obra completa de Jesús en la cruz entre a nuestro corazón y sane esas aguas amargas. Pues hace muchos años esto no se enseñaba, acerca del perdón no se enseñaba en las iglesias. Mi primera experiencia sucedió hace como 30 años. Recuerdo que fui invitado a un evento, a un campamento de jóvenes. Me invitaron con mi grupo de alabanza a ministrar. Entonces, recuerdo que nos subimos todos a los buses que íbamos a ir a ese campamento. Íbamos hacia Cachipay, recuerdo, íbamos en ese bus. Y todo el mundo hablaba, era de una tal Igna de Suárez. Y yo decía, ¿cuál Igna de Suárez? ¿Y qué aquí? Este cantante, este ministro de alabanza, porque yo me creía el Alex Campos de esa época. Pero no, la gente solo hablaba de la hermana Igna. Entonces cuando llegamos allí, instalamos el sonido y comenzamos a alabar. Y después de mí seguía la tal anhelada hermana Igna. Entonces yo dije, pues vamos a oírla, ¿no? Y recuerdo que me hice por ahí a un lado porque era medio fariseo en ese entonces. Crucé mis brazos y empecé a oír a la doña esa. Y recuerdo que dije, wow, esta doña sabe predicar. Está muy bueno lo que está diciendo. Y después de la predicación ella nos llevó a inclinar nuestro rostro y a orar. Comenzó a ministrar. Y de repente todo el mundo estaba llorando menos yo. O sea, como que su dinero está en el lugar equivocado, así me sentía como. Entonces, aunque yo era muy fariseo, al menos tomaba apuntes, no como algunos fariseos que aquí no toman apuntes. Entonces yo miré a ver qué fue lo que esta señora dijo. Y ella dijo, escriban los nombres de todas las personas que les han causado daño en su vida. Yo me quedé pensando porque la verdad en mi casa no me causaron mucho daño. Porque fui formado en un hogar en donde se amaba a Dios. Entonces no había amarguras en contra de mis papás. Pero luego recordé al hermano de Oscar. Porque cuando yo tenía 11 años estaba en un partido de banquitas y a mí me pusieron como arquero. Pero yo era como un colador, por ahí entraban todos los goles. Entonces por eso cuando vino alguien mejor me sacaron. Y para un niño con solo 11 años eso duele mucho. Y aún tengo todavía la imagen dejando ese lugar y caminando hacia la casa. Entonces escribí ahí el desgraciado hermano de Oscar. Luego seguí pensando quién más. Y recordé la profesora de español del colegio. Y no les voy a decir el nombre porque puede que esté aquí. No sé por qué. Yo creía que la vieja se había muerto, pero no. Hace 6 meses nos reunimos con todo el colegio en un lugar. Y ahí estábamos como 30 del mismo curso y con todas las monjitas felices. Y de repente entra esa bruja.
Yo casi me orino. Yo le tomé una foto y se la mandé a mi esposa. Mira quién está aquí. Me volví todo torpe. Y mis amigos dijeron, uy, esa sí nos hizo daño a todos. Pero el caso mío me humilló públicamente, o se burló de mí delante de todos. Y eso generó un trauma. Entonces yo escribí el nombre de esa profesora. Y recordé también un castigo injusto de mi mamá. Me castigó injustamente porque alguien le había dicho que había hecho algo y no fue cierto. Y escribí eso. Y empecé a perdonar. Y recuerdo que a medida que yo hacía una oración muy sencilla, perdona, en el nombre de Jesús, perdono a... Yo sentía que de mi interior salió un cuchillo, como una lanza que estaba clavada. Fue algo espectacular. Fui libre. Pues la Biblia dice en Efesios 4:31, líbrense de toda amargura. Líbrense de toda furia, de todo enojo, de las palabras ásperas como bruja y desgraciado. Líbrense de eso. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Porque la sanidad interior lo que produce es eso, un buen corazón. Y luego nos dice cómo lo hacemos. Dice, perdónense unos a otros. En Mateo 6:14 Jesús dijo, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces quiero darles unos pasos muy básicos para el perdón, porque aquí les hemos dado un proceso para una sanidad total, sanidad interior total, pero a veces, porque es tan largo, no lo hacemos. Y quiero darles estos pasos para que todos los días lo hagamos. Y el punto de partida para perdonar es recordar que ya hemos sido perdonados. Vuelvo a leer Efesios 4:32, dice, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Muchos no pueden perdonar porque no saben que ya fueron perdonados, porque no se sienten perdonados. Y es imposible sentir deseos de perdonar a alguien si yo no me siento perdonado. Si somos duros con nosotros mismos, vamos a ser igual de duros con otros. Entre más gracia recibimos de parte de Dios, más gracia vamos a tener con otros. Entonces, el primer punto es recordar que ya hemos sido perdonados. El problema con nosotros es que nuestra tendencia es que siempre le ponemos condiciones al perdón. Sí, te perdono si primero me pides perdón. Sí, te perdono si muestras un verdadero cambio en tu vida. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él no dijo, a ver, primero arrepiéntense. No. Sin condiciones. Es que el mensaje de gracia es ese. Y por eso nos cuesta a veces entenderlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Y el perdón nuestro está en el pasado. No es el resultado de una acción nuestra, es algo que ya fue hecho. Entonces el primer paso es recordar que ya fuimos perdonados. Soy perdonado porque fuiste maltratado. Gracias, Dios, por amarme.
a pesar de mi pecado. Gracias, Jesús, por soportar en esa cruz la ira de Dios por mis pecados. Lo segundo es morir a nuestro derecho de vengarnos. Que se haga justicia. Como dicen por ahí, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Que ninguna ley del amor. Esa es precisamente la ley del talión. Y Jesús, cuando habló sobre esto en el Sermón del Monte, Él dijo: ustedes han oído por ahí esa canción que dice golpe con golpe yo pago, ojo por ojo, diente por diente, ¿recuerdan? Dice: pero así no es en el reino mío, así no es en el reino de Dios. Todo lo contrario, Jesús dijo en Mateo 5:39: si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Entonces, perdonar es morir a nuestro derecho de vengarnos, el derecho de exigir que se haga justicia. Las cosas son como son. Si me pegan, yo tengo el derecho de pegar. Si me cierran, yo tengo el derecho de cerrar. Si me empujan, yo tengo el derecho de empujar. No, así no funcionan las cosas con Dios. En Romanos 12:19 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues Él dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Lo que pasa es que nosotros sabemos que Él es misericordioso y no queremos soportar su misericordia. Y por eso preferimos enfermarnos, pero que esa persona tiene que pagar por lo que hizo. No, ese no es el amor de Dios. Lo tercero que hacemos es perdonar. Y perdonar no es un pensamiento, porque muchos dicen: yo ya perdoné. ¿Cuándo? Perdonar es una oración que uno hace audible en el nombre de Jesús. Perdono a la profesora de español y la perdono por... Eso es perdonar. Pero lo siguiente es pedir perdón. Y hay que pedirle perdón a Dios porque la amargura es pecado. Pero también tenemos que pedirle que Él nos revele si lo que la otra persona nos hizo, lo hizo a propósito. Porque si lo hizo a propósito es porque quizás nosotros hicimos algo que lo llevó a reaccionar o a vengarse de esa manera. Y si ese es el caso, aunque nos cueste, tenemos que pedirle perdón. Porque Mateo 5:23 dice: por lo tanto, si presentas tu ofrenda en el altar, si vienes a la iglesia a adorar y allí te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuyo, ve y reconcíliate. Paso número 5 es vencer el mal haciendo el bien. Romanos 12:1 dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y lo mejor que podemos hacer, la mejor obra que podemos nosotros tener con esa persona que nos hizo daño es amarla. Jesús dijo en Lucas 6:27: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Y yo sé que todos van a decir: eso es imposible. Y así es. Sin Dios es imposible, pero todo lo podemos en Cristo. Y esa es la razón por la cual es tan importante ese árbol que fue puesto en el oasis de Mará para endulzar las aguas. Si Jesús no entra a nuestro corazón, no vamos a poder perdonar. Pero ¿cómo sé que el amor de Dios ya está en mí? Pues 1 Corintios 13 es el famoso capítulo del amor.
Y yo sé que el amor de Dios está en mí cuando siento hacia esa persona lo que 1 Corintios 13 dice. Porque el amor todo lo sufre. El amor siempre cree en la otra persona. El amor no lleva un registro de las ofensas de esa persona. El amor todo lo disculpa. Yo sé que realmente he perdonado cuando dejo de pensar en mi dolor y empiezo a pensar en el dolor de la persona que me hizo daño. Porque en ese momento me doy cuenta o comprendo la razón por la cual lo hizo. No lo justifico, pero lo comprendo, claro. Él no puede amar porque no fue amado. Él me está haciendo esto porque eso fue lo que recibió en su casa. Y lo comprendo. Ahí ya sé que mi corazón está sano. Pero además de eso, siento empatía hacia esa persona. Siento la misericordia de Dios por esa persona. Porque ese es el amor de Dios. Hasta que eso no suceda, usted no ha perdonado. Y eso me lleva al último punto. Y es que el perdón es un proceso que debe ser repetido todos los días hasta que finalmente seamos libres. Jesús dijo en Marcos 11:25, cuando estén orando, primero perdonen. Y así su papá, su Padre Dios los va a perdonar a ustedes. Y aquí dice, cada vez que oramos, y la oración, no sé si usted lo sabe, debe ser todos los días. Entonces todos los días yo tengo que perdonar hasta que sienta el amor de Dios hacia esa persona. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar: perdona mis pecados, así como yo perdono a los que han pecado en contra mí. Todos los días. Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pecó contra mí? 7 veces. Y Jesús le respondió: no, Pedro, no son 7 veces, sino 70 veces 7. Jesús le está diciendo: hay que perdonar hasta que el dolor y el deseo de venganza se hayan ido, y hasta que sintamos el amor de Dios por esa persona, la comprensión, la empatía y su misericordia. Por eso quiero que nos pongamos en pie. Y quiero que con nuestros rostros inclinados pensemos en 3 personas que hoy debemos perdonar. Y pensemos en las 3 acciones que esas personas hicieron para generar este dolor en nuestro corazón. Y Señor, yo te pido que en este momento estés revelando el nombre de esas 3 personas y la razón por la cual las debemos perdonar. Y cuando ya sabemos esto, el punto de partida para el perdón es entender que Dios ya nos perdonó a nosotros. Y por eso usted va a decirle gracias a Dios por enviar a Jesús a morir en la cruz cuando yo todavía era pecador. Te doy gracias, Señor, porque mi salvación es sin condiciones. Te doy gracias, Señor, porque es un regalo. Y te pido, Señor, que hoy traigas una revelación a este lugar de la gracia de Dios, del perdón. Te doy gracias, Jesús, porque fuiste a esa cruz tomando mi lugar, y toda la justicia que debía yo recibir, toda la ira de Dios cayó sobre ti sin yo merecerlo, sin yo haber hecho nada. Te doy gracias, Señor, porque el perdón es antes de la acción. Te damos gracias, Señor, porque la salvación es sin condiciones. Revélalo hoy a mi vida, Señor, que hoy experimente tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Te oye decir, ven a mí, correré a ti.
esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia. Tan cerca estás, tan cerca estás. Pintas el aire con tu fragancia. Esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia. Tan cerca estás, tan cerca estás. Pintas el aire con tu fragancia. Esparces tu gloria, pintas el aire.